Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero leer Hebreos 1 y 2, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Queridos hermanos, Dios es un Dios vivo y real, y Él desde el Edén ha tenido comunicación con los hombres porque Él quiere que los hombres caminen a la luz de su palabra y la obedezcan. Dios habla, pues claro que habla, y Dios nos habla de manera individual porque Él es un Dios personal. Clama a mí y yo te responderé, pero también habla en forma colectiva por medio de sus verdaderos profetas, y Él usa a sus profetas para hablarle a las naciones, a los pueblos, incluso a los gobernantes de la tierra, para que se vuelvan a Dios. Y ejemplos de esto tenemos en las Escrituras. El Señor quiere que los hombres caminen dirigidos por la sabiduría de su palabra. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso hoy quiero hablar a la iglesia de Jesucristo utilizando como ejemplo un árbol, que quizás muchos lo conozcan pero desconocen el contenido espiritual, el mensaje que nos da este árbol. Este árbol es el almendro. El árbol del almendro es un árbol muy particular porque mientras los otros árboles están en reposo en cuanto a florecer y dar frutos en el mes de enero, el almendro está floreciendo. Por eso en Israel el almendro lo llaman el vigilante de invierno, porque él florece en enero, y en enero el resto de los árboles están dormidos. Bíblicamente este árbol simboliza a Dios en su carácter de vigilante del mundo, para proteger a los que le temen y para ejecutar sus juicios y castigar a los impíos. El Salmo 121:4 dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y dice: si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Y segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, ese vigilante, como el almendro, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. El nombre almendro tiene la misma raíz que vigilante, que es la palabra shoket en hebreo, y esta palabra da la idea de alguien que está atento a todo lo que sucede. Por eso Dios le habla a Jeremías y le da la visión del almendro para luego encargarlo de alertar a los habitantes de Jerusalén y de Judá de la invasión de Babilonia. Esta sería la invasión, el juicio de Dios por causa del pecado de Judá y de Jerusalén. La advertencia era para que se arrepintieran, pero no lo hicieron, sino que maltrataron y encarcelaron al profeta Jeremías. Esa invasión babilónica llegó en el año 605 a.C. Y Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eso lo dijo Dios para decirle al profeta que él, como el almendro, ese vigilante de invierno que florece mientras los otros árboles están dormidos, muertos, él siempre atalaya sobre su pueblo, sobre todos los pueblos de la tierra. En el Salmo 103 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos.
El Salmo 66, versículo 7 dice: Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Estos versículos echan por tierra esa falsa idea de que Dios no se mete en los asuntos de los hombres, en los gobiernos de los hombres, que las cosas que no son espirituales a Él no le importan, que su reino no es de esta tierra. Qué equivocados están. El creador del universo, el Padre de todo espíritu, es el dueño del espacio terrenal en donde los hombres hacen vida y en donde los hombres han establecido sus gobiernos. Su trono es un trono alto y sublime y tiene un impacto sobre todos los habitantes de la tierra porque todo le pertenece a Él. Dígame, ¿quién destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra con todos sus habitantes? ¿Quién destruyó la generación antediluviana con el diluvio universal? Dígame, ¿quién hizo que un arrogante rey Herodes muriera comido vivo por gusanos por no darle la gloria a Dios? Dígame usted, ¿quién privó de la razón a un blasfemo y soberbio Nabucodonosor, un emperador, y lo puso a comer hierba en el campo junto a los animales, a los bueyes? El general sirio, Naamán, él tuvo éxito en las batallas, pero dice la Biblia que fue Dios quien se las dio, aunque era un pagano, un idólatra. Era de un pueblo enemigo de Dios y el pueblo de Israel. El que haya gobiernos y hombres perversos, violentos, corrompidos y blasfemos, y aún estén en sus puestos y en sus lugares de poder, no quiere decir que Dios se ha dormido, que Dios se haya vuelto flojo, o que esté apoyando la tiranía y la iniquidad, o que se haya hecho indiferente al dolor de los pueblos. Claro que no. Dios muchas veces se mantiene en silencio esperando que su pueblo primeramente y las naciones después clamen a Dios y se vuelvan a Él, pero esto no quiere decir que dejará sin castigo a los malignos. Isaías 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Dios, antes de ejecutar sus juicios, siempre le da una oportunidad a los hombres para que se arrepientan, como lo dice Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. La fornicación acá no solo encierra el aspecto sexual, sino la prostitución espiritual, con el que tanto la iglesia y las naciones juntamente se convierten en amantes de los hombres, en barraganas de los hombres, de un sistema político, de un gobierno, con los ídolos muertos y la religión seca y sin vida. Eso es fornicación espiritual. Es que Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Él juzgará a las naciones, Él juzgará a quienes corrieron detrás de cisternas huecas que no tienen agua, como la que Él le puede dar a su pueblo. Quizá Dios, en su absoluta soberanía, a nosotros nos parezca que Dios no está viendo las injusticias y la maldad de los hombres, pero déjeme decirle que Dios está a punto de soltar su vara de hierro, y esa vara irá pasándose de nación en nación, de pueblo en pueblo, de gobierno en gobierno, de congregación en congregación, de concilio en concilio, de hogar en hogar, de altar en altar. Y dígame usted, ¿quién terminará de pie cuando sus juicios caigan sobre la tierra? ¿Quién terminará con la cabeza sobre sus hombros? ¡Ay, ay, ay! No saben lo que significa caer en las manos del Dios vivo. Dios tuvo que enviar su juicio sobre Judá y Jerusalén, porque no quisieron vivir conforme a su voluntad. No oyeron la voz de Dios por medio del profeta Jeremías. En esas ciudades había lugares altos en donde sacrificaban a los ídolos que Dios aborrece, y los dioses paganos recibían sacrificios del pueblo. Llegaron a adorar a los dioses cananeos como Baal, Asera, Atarot.
y todos esos dioses abominables de las tierras cananeas tenían altares dedicados a espíritus satánicos, eran practicantes asiduos de lo que hoy se le llama palería, esos que trabajan con huesos de muertos y con muertos. Adoraban al sol, eran contempladores de las estrellas y de los astros. Llegaron a tal descaro que utilizaban los huesos de muertos en algunos rituales sacerdotales. Le pedían protección a los dioses paganos. Eran seguidores de adivinos, de hechiceros, y a los falsos profetas los oían como si fuera poco su pecado. También practicaban pecados sexuales, y la injusticia social era muy grande, porque unos pocos vivían nadando en lujos y abundancia, mientras la mayoría padecía miserias y hambres. En muchos pueblos se pasean ídolos hoy de muertos y honran a esos ídolos como los patrones de esas naciones, como los benefactores de los pueblos. A los ídolos los han puesto en lugares altos y a Jesucristo lo han echado a un lado, lo han abandonado, se han olvidado de Él, sabiendo que Jesucristo es el único que puede sacar a los pueblos de los atolladeros. Lo han sacado de la vida de las naciones, como es el caso de Estados Unidos. Y hoy la inmoralidad y la decadencia ha arropado a Estados Unidos. Allá no se puede predicar la Biblia ni llevarla a los centros educativos, pero sí se puede comprar una ametralladora con la que luego han hecho masacres en colegios y universidades. Dígame usted, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestra América Latina hoy? Y los pueblos esperan que le vaya bien siguiendo sus caminos de pecado y rebelión a Dios, de espaldas a Jesucristo, sin que Dios haga nada. Pues mire, he visto gobernantes y a políticos ofender a Jesucristo, burlándose de la Biblia y vivir como si Dios no existiera. Dios es el juez de toda la tierra. Dios me hizo un profeta a las naciones, y como profeta de Dios creo que llegó el tiempo de Dios echar la plomada en los pueblos y en los gobiernos de la tierra. Llegó el tiempo en que Dios ajustará el cordel a las naciones, y entonces lamentarán haber ofendido al Dios vivo, al Dios todopoderoso, y solo los que en las naciones se hayan guardado en santidad y sujetos a su palabra serán librados, serán liberados, serán salvados, serán protegidos, porque el justo por su fe vivirá. A Jeremías no lo escucharon. Ellos, los judíos, desestimaron las advertencias de Dios. Los grandes de Jerusalén quisieron hacer alianza con otras naciones paganas para que los protegieran de la invasión babilónica. Pero en realidad estaban luchando contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, contra el juicio de Dios, y no iban a detener el castigo de Dios. Fueran donde fueran, aunque clamaran a sus dioses falsos, los babilonios salieron rumbo a Judá y a Jerusalén para ejecutar el juicio que Dios determinó sobre ellos. Dios dijo al respecto en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ninguna nación podía ayudarlos ni defenderlos de la sentencia que Dios promulgó contra ellos. Lo único que podían hacer para que Dios desistiera del juicio que les enviaría era que se arrepintieran, que dejaran sus pecados, pero no lo hicieron. Por el contrario, azotaron, golpearon y encarcelaron al mensajero de Dios, a Jeremías. Hoy, los que predicamos en contra del pecado y anunciamos el rapto de la iglesia, los que predicamos ceñidos a la sana doctrina, somos maldecidos, somos vetados de muchos lugares. Las puertas de las iglesias, muchas, se nos han cerrado,
Y en cambio oyen a falsos maestros y siguen a falsos profetas y falsos apóstoles. Muchos pastores han mirado hacia un lado para no perder miembros en la iglesia y porque aman más los diezmos y las ofrendas que a Dios, que los llamó un día para que estuvieran allí. Viene persecución a la iglesia por causa de aquellos que están caminando abrazados con la política, y el mundo piensa que todos los cristianos estamos en el mismo baile. Claro que no, la iglesia es de Jesucristo y no se vende, ni la pueden comprar con nada. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Oremos porque vienen días muy oscuros para los verdaderos cristianos, aunque haya falsos profetas anunciando días sauditas, prosperidad y abundancia. Eso ha hecho que muchos dejen de esperar en Dios para esperar en los hombres, que dejen de confiar en el Dios que los ama, el Dios que los llamó, para confiar en promesas de hombres de la tierra. Hoy el panorama en nuestros pueblos de América Latina muestra una crisis profunda. El piso político está corrompido, está corroído, es inestable. En muchas partes hay amenazas de rebelión civil. Cada vez crece más y más el descontento en la población y quieren apagar eso con un pedazo de pan. La población está dividida en bandos. Los que protestan por sus derechos son reprimidos, encarcelados, en ocasiones muertos, y a otros han desaparecido. En muchos de nuestros pueblos latinos, la oposición y los malos gobiernos se han vuelto la prensa que ha exprimido, que ha aprisionado, que está oprimiendo a su pueblo. Muchos son un pueblo sin voz, sin rostro. Acordémonos, amados hermanos, de nuestro almendro divino. Acordémonos de Dios y no olvidemos que nuestra esperanza está en ese Dios que observa las naciones y vigila, que manifiesta su poder para bendecir a los que le son fieles y para castigar a los malignos. Jeremías 31:28 dice: así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Amados, viene restauración a las naciones, que no tiene nada que ver con gobiernos ni programas políticos, sino con las promesas de Dios cumplidas. Pero antes de eso, viene la poda, viene la depuración a las naciones, y esa comenzará por los altares, por el liderazgo cristiano, y terminará por los laicos. Es tiempo de vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Dios tiene a sus verdaderos profetas para soplar la palabra de Dios en las naciones, para que se vuelvan a Jesucristo el Salvador. Los verdaderos profetas son a los que verdaderamente el infierno más les teme, no a ese chorro de charlatanes que Dios nunca llamó, a esos que han dado profecías que nunca se han cumplido ni se cumplirán, porque el Espíritu Santo no estaba en sus bocas. Jeremías capítulo 1, versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Viene un tiempo, viene el tiempo de la restauración de todas las cosas, pero antes viene el proceso de depuración, viene el proceso en el cual la plomada de Dios determinará la verdad de Dios, dónde está lo derecho y dónde está lo torcido. Lo que está torcido será derribado, los que están caminando fuera de la voluntad de Dios serán quitados. Bendito sea el Señor. Es tiempo de volvernos a Dios. Dios te bendiga. Shalom.